Voy a invitarle a que abra su Biblia en el capítulo central de la Biblia. Seguramente algunos sí encontraron el capítulo central y otros dirán, pues, ¿de qué está hablando el pastor? Le explico. El capítulo central de la Biblia es el Salmo 118. ¿Por qué es el capítulo central? Bueno, la Biblia tiene 1189 capítulos. Antes del Salmo 118 hay 594. Luego está el Salmo 118 y luego están otros 594 capítulos. Así que el Salmo 18 es el capítulo central de la Biblia. Déjeme, hay otro dato que me parece curioso e interesante, y es que el Salmo 18 precisamente está insertado entre dos capítulos que son muy característicos en toda la Biblia. Está después del capítulo más corto de toda la Biblia, que es el Salmo 117. Solamente tiene 2 versículos. Y antecede al Salmo 119, que es el capítulo más amplio de la Biblia, con 176 versículos. Así que ahora ya sabe cuál es el capítulo central de la Biblia, es el capítulo del Salmo 118. Antes de entrar a lo que entiendo es la palabra que Dios tiene para nosotros, permítame comentarle 3 detalles del Salmo 118. El primer detalle que quiero subrayar es que el Salmo 118 es el último de lo que se conoce como el Jalel. ¿Qué es el Jalel? El Jalel son los salmos del 113 al 118, que son los salmos de Pascua. La palabra Jalel significa alabanza. De allí que estos salmos de alabanza se cantan en la Pascua. Acabamos de pasar la Pascua y los judíos estuvieron entonando estos salmos como parte de las canciones de alabanza al Señor. Usted puede entrar a ver el contenido de estos salmos del 113 al 118 y observará que no predomina la queja, el dolor ni la tristeza, sino lo que predomina es la alabanza. Son salmos de júbilo y de mucha alabanza. Bueno, el Salmo 118 es el último del Jalel. Termina el Jalel con el Salmo 118 y con el Salmo 118 se termina esta serie de cánticos de alabanza y es como si fueran en escala, y el Salmo 118 está en la parte alta de la alabanza, de la gratitud y de la victoria. Este es el primer detalle que me parece en verdad muy relevante. El segundo detalle del Salmo 118 es que es un salmo profético. Hay en este salmo de menos 2 profecías que se cumplen en Jesús como el Mesías. La primera está en el versículo 22, en la que se presenta a Jesús como nuestro fundamento. El versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra angular. Él es el cimiento principal de los hijos de Dios. Vale la pena que usted entienda esto. Si su vida no está fundamentada en Jesús, entonces usted tiene un mal fundamento. Hay personas que su vida entera la fundamentan en su trabajo, la fundamentan en su economía, la fundamentan en su profesión, la fundamentan en su capacidad de compra, en su capacidad económica, y ninguna de estas cosas está mal, pero no pueden ser fundamentos de la vida.
el único fundamento seguro que tiene la capacidad de soportarnos a lo largo de todo nuestro tránsito en la vida es Jesucristo. Él no es una piedra, Él es la roca angular de tu vida. Él no puede ser percibido o visto como un relleno. Debe ser la base sobre la cual tú descansas. Debe ser la base sobre la cual tú caminas. Debe ser el fundamento de tu vida. Por eso es la piedra angular, la piedra que soporta toda la construcción. Es tu Señor y mi Señor, bendito Jesucristo. A Él el honor, la gloria y la alabanza por siempre. La segunda declaración profética aparece en el versículo 26, donde presenta a Jesús como rey. El versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Usted recordará que estas fueron exactamente las palabras que se dijeron hacia Jesús cuando Jesús entró a Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal. Mateo capítulo 21, Marcos capítulo 11, los pasajes paralelos de Lucas y Juan describen el momento en el que Jesús entra a Jerusalén, y esto se conoce también como el Domingo de Ramas o de Palmas. Porque el pueblo de Israel tomó ramas y le dio la bienvenida al Señor y le gritó con júbilo diciendo: Hosana, bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor. ¿Y por qué es que esto hace a Jesús reconocer o lleva a la gente a reconocerle como Rey? Porque el profeta Zacarías, unos 500, 600 años antes de Jesús, 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 9, versículo 9 de su libro, Zacarías 9:9, da la profecía en donde dice: alégrate mucho, hija de Jerusalén, da voces de júbilo, porque tu rey viene a ti humilde, justo y humilde, y sentado sobre un pollino, un animal de carga, hijo de asna. Y dice: tu rey. De manera que quien estaba entrando a Jerusalén no era cualquier ser humano, era el rey de los judíos, pero aún más era el rey de Israel, pero aún más es el rey de toda la tierra. De manera que en el Salmo 118 se nos revela a Jesucristo como fundamento y como rey. Tú no puedes tener a Jesús, jamás, pero menos en estos tiempos. Pero jamás lo puedes tener como un relleno en tu vida, como algo que te puede ocupar una vez al año. Me da mucho gusto en este lugar, los 31 de diciembre, ver el lugar lleno, atestado. Cada 31 de diciembre está lleno. Y hay personas que solamente vienen el 31 de diciembre. Espero que me estén viendo, porque va para ti. Necesitas tener al Señor en serio en tu vida. No puedes dejarlo solo como un relleno. Él debe ser fundamento para ti, pero además de ser fundamento, Él es tu Rey. Sometidos a Él, gobernados por Él, caminando en sujeción a Él, porque Él determina tu vida y mi vida. Y qué glorioso es para los hijos de Dios el saber que Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro todo. A Él la gloria por siempre. Hay un tercer detalle, y es que este bello salmo tiene versículos que son extraordinariamente hermosos. Le comparto 3 de este salmo. Uno es el célebre versículo 15, que dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Aleluya. Ahora, por favor, vea lo siguiente. En el tiempo que estamos viviendo, todos los delitos a nivel mundial han descendido. Todos los delitos a nivel mundial. Secuestros, asaltos, robos a mano armada, robos a casa, habitación,
narcotráfico, todos los delitos han descendido de manera importante. México, estaba viendo ayer una noticia, México fue el que se tardó en que los delitos bajaran, pero ya empezó a bajar también los delitos nuestra nación y nos da mucha alegría por eso. Estaba checando en las noticias que el único delito que no ha descendido es la violencia doméstica. No solo no ha descendido, sino que se ha disparado. ¿De qué estamos hablando? De que en casa hay mucha violencia y que incluso la violencia ha llegado a ser extraordinariamente nefasta en este tiempo. ¿Y a qué se debe? Se debe a que muchas personas ocupaban la casa para dormir y ahora que la ocupan para vivir, es una crisis porque no saben vivir en su casa. Cuando ha sido imperiosamente necesario, indispensable estar en casa y no hay otra alternativa más que estar ahí. Hay personas que reaccionan mal, con enojo, con ira, con violencia, incluso hacia su familia. Ahora, está bien que grite usted en su casa, pero dice el versículo 15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Grite con un grito de alegría, no de enojo. Grite con grito de júbilo y no de ira. Grite con grito de victoria, dando al Señor la gloria y la alabanza, y no con gritos de histeria, de impotencia y de crisis nerviosa. Aprenda a tener en Dios su paz. Aprenda a tener en Dios su refugio. Revístase del Señor cada mañana para que usted pueda enfrentar su día con la mejor actitud. Gritos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Ahí que en su casa se escuche alabanza, loor y no histeria, molestia, enojo e ira. Yo espero que usted esté diciendo amén en su casa. Segundo versículo que me parece extraordinario del Salmo 18, el versículo 24. Sin duda, uno de los versículos predilectos del pueblo de Dios. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dígame si no es de nuestros textos predilectos. Pues aquí está en el Salmo 118, en el versículo 24. Este es el día que hizo el Señor. Y si Dios hizo el día, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Gozarnos y alegrarnos. Es muy interesante que los dos verbos de mayor expresión de júbilo están presentes aquí. Nos gozaremos y nos alegraremos. Es decir, de todas las maneras, por el hecho de que tú sabes que Dios te creó y que estás viviendo en el tiempo que Dios determinó para ti, alégrate, gózate, regocíjate, porque Dios es tu Dios, Dios es tu Padre, estás con Él y cada día con Cristo, como aquel antiguo canto decía, nos llena de perfecta paz. Bendecimos al Señor porque Él le da el ingrediente, el elemento que hace que nuestra vida pueda tener sentido y pueda tener verdadero significado. Por eso es que tú y yo nos podemos gozar y alegrar en este día, porque Él lo hizo. A Dios la gloria para siempre. El tercer versículo al que me voy a referir, que es de hecho el fundamento del mensaje de esta tarde, es el que está en el versículo 17. Así que le voy a invitar que ubique en su Biblia el versículo 17 del Salmo 118. Y una vez que lo ubique, mi petición es que lo lea junto conmigo. ¿Está listo? ¿Está lista en su casa? ¿Ok? Léalo conmigo en voz alta. Dice, no moriré,
sino que viviré y contaré las obras del Señor. Una vez más, repítalo conmigo. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Mire, la palabra de Dios nos comunica un mensaje, pero es tremendo cuando usted se apropia del mensaje, cuando lo hace suyo y usted lo transmite de mutuo propio. Es decir, no es solo que la palabra de Dios nos diga esto, sino que usted lo abraza, lo injerta en su corazón y hace que salga de su boca. Cuando usted se apropia de esta gloriosa verdad viene a ser suya de manera exclusiva cuando usted dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de el Señor. Hablábamos de algunos detalles relevantes del Salmo 118, como que es el último del Jalel. Hay uno que se llama el Gran Jalel, que es el 136, pero el Jalel va del Salmo 113 al Salmo 118. Jalel significa alabanza y se comunica la alabanza del Salmo 113 al Salmo 118. El Salmo 118 es el final de este grupo de salmos que se cantan, se entonan en el tiempo de la Pascua. Comentábamos también que en este Salmo 118 hay dos tremendas, preciosas profecías mesiánicas. Una que habla de que Jesús es la roca angular, la piedra angular, y que nuestra vida debe estar sustentada en Él. Y la segunda que habla de que Jesús entraría a Jerusalén, y las palabras que siglos después el pueblo de Israel daría a Cristo al darle la bienvenida y decirle, bendito el que viene en el nombre del Señor. Comentábamos también algunos versículos relevantes del Salmo 118, como el versículo 25, el versículo 15, que dice que voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, que debemos de tener una voz de alabanza y de júbilo al gritar a nuestro Dios. Otro versículo muy relevante, el versículo 24, que dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y el tercer versículo, que es el fundamento de hecho de la reflexión de esta tarde, es el versículo 17. Y nuevamente le voy a invitar para que, teniendo su Biblia abierta en casa, en el Salmo 118, ubique el verso 17. ¿Ya lo tiene? Salmo 118, versículo 17. Léalo conmigo. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Una vez más, léalo conmigo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. En los siguientes minutos quiero compartir con usted 3 razones por las cuales me parece fundamental que usted y yo abracemos estas palabras y las hagamos nuestras. Déjeme decirle lo que está en mi corazón. Creo que en este tiempo de epidemia, este debe ser el versículo que continuamente tu boca y la mía declare. Esta debe ser la verdad que constantemente repitamos. Que tu boca se abra para declarar, no moriré, viviré y contaré las obras del Señor. Es como la bandera que debemos enalbordar en este tiempo. Es el pendón que debe ser levantado, un pendón de vida,
de confianza y de seguridad. Hay 3 razones que me parecen vitales por las cuales nosotros como hijos de Dios debemos de tener en nuestra boca esta verdad y vez tras vez comunicarla constantemente. En primer lugar, ahuyenta el espíritu de muerte. Dios del cielo, lo que acabo de decir. Esta declaración ahuyenta el espíritu de muerte. Fíjese, yo sé que algunos teólogos pueden llegar a conclusiones diferentes a las de su servidor, pero yo creo en lo que estoy diciendo. Creo que lamentablemente hay personas que con mucha ligereza utilizan términos para hablar de lo relevante y a veces hablar de su propio destino. En el mes de enero, justamente el 26 de enero, hoy, hace 3 meses, murió el basquetbolista Kobe Bryant. Recordamos todos el drama que representó su muerte al ser una figura en el deporte y particularmente en el baloncesto. Murió con su hija o junto con su hija y con otras personas, junto con su hija de 13 años. Y fue un dolor en el mundo del deporte y en los que pues no somos aficionados necesariamente. No dejó de impresionarnos la noticia de la defunción de este hombre, un hombre saludable, un buen hombre, un buen padre de familia, un buen esposo, un hombre moral, un hombre recto, un buen hombre. A todos nos dolió, a todos nos consternó esta noticia. El día siguiente a su muerte, uno de sus compañeros de equipo, Tracy McGrady, comentó en una entrevista televisiva que le hicieron que Kobe Bryant frecuentemente decía cosas que a él le preocupaban. Él recuerda que las palabras que Kobe Bryant decía eran las siguientes: yo quiero morir joven, quiero ser inmortalizado, quiero una carrera mejor que la de Michael Jordan y quiero morir joven. Usted sabe, Kobe Bryant murió a la edad de 41 años, joven evidentemente, y lo que él dijo se llevó a cabo. Es difícil no relacionar lo que a este hombre le aconteció con lo que previamente había dicho. Pero no solamente es lo que dijo, sino la manera como él actuó tan congruentemente. Él había hecho un pacto con su esposa y le dijo: nunca los dos vamos a viajar juntos en helicóptero. Nunca. Y él obviamente lo que estaba buscando era proteger a las hijas, proteger a la familia. Cuando Kobe Bryant tomó esta decisión junto con su esposa, no viajaron juntos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba previniendo su deceso. Vea la congruencia del hombre. Él había dicho que quería morir joven y finalmente entendía que si eso le pasaba a él, no quería que su esposa y la demás familia fuera afectada. Por eso es que viajaba solo la mayoría de las veces con su hija, pero no con su esposa. ¿Qué es lo que está de por medio? Mire, uno no puede magnificar las palabras, pero tampoco podemos disminuir la relevancia que algunas cosas que nosotros decimos tienen. Yo le pregunto a usted, y casi en una reflexión personal, ¿por qué el salmista en el Salmo 118 levantó su voz para declarar esto que después escribió y que quedó plasmado como testimonio en el santo libro de Dios? ¿Por qué su voz fue: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor? No está hablando en un presente, está hablando de lo que vendrá. Y dice: lo que viene no me va a pegar, lo que viene no me va a acabar.
La situación que está a la vuelta de la esquina de mi casa no me va a terminar la vida. No moriré, sino que viviré. Nosotros desconocemos el tipo de peligros que nos circundan. Pero es tremendo cuando usted tiene la confianza de hablar fe. No quedar la confianza como algo guardado en su corazón, sino algo que se expresa con sus labios. Es tremendo cuando usted ahuyenta todo espíritu de muerte al decir: lo siento, no es mi turno, no moriré, sino que viviré. Y algunos pueden decir: pero pastor, ¿y si Dios ya determinó que muriera? Yo quiero decirle que hay personas que se han adelantado al tiempo de su muerte. Que no todas las personas mueren porque Dios quiera que mueran. Que no todas las personas parten porque sea la voluntad de Dios. No le culpe a Dios por homicidios. No culpe al Señor por muertes prematuras. No necesariamente es así. Hay muertes consecuencia de negligencia. Hay muertes consecuencia de falta de cuidado. No culpe a Dios por el descuido humano. No es que Dios lo quiera. No necesariamente es así. Sin embargo, cuando usted asume la palabra, la cree, la hace suya y la declara, usted se mueve en un espíritu de fe. Cuando dice: no voy a morir, voy a vivir y voy a contar las obras del Señor. Yo quiero decirle con todo mi corazón: no tenga un idilio con la muerte. No tenga un romance con la muerte. Hay personas que de una manera muy fácil sueltan palabras tan relevantes como: me voy a morir. Se me hace que me voy a petatear. Posiblemente de esta ya no me levanto. A lo mejor mañana me cafetean. Reprenda eso de su boca. Hable vida y no muerte. Lo primero por lo que usted y yo debemos hacer nuestra esta verdad es porque a través de esta verdad usted está diciéndole a la muerte: no soy tu cliente, búscale por otro lado. En esta casa la puerta está cerrada para ti, búscale por otro lado. Aquí no moriremos, aquí viviremos, aquí vamos a contar las obras de Dios. Aquí hablaremos de la magnificencia del poder de Dios. Aquí hablaremos de sus obras gloriosas. Aquí no hablaremos de tragedias. Aquí no hablaremos de dramas. Aquí hablaremos de la mano gloriosa y todopoderosa de nuestro Rey y de nuestro Dios. A Él la gloria por siempre. Segunda reflexión. Cuando haces tuya esta palabra, esta declaración: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Por cierto, es muy fácil memorizarla y relacionarla con todo y el versículo, porque es el Salmo 118 y es un versículo antes del 18. O sea, es el Salmo 118, verso 17. ¿Verdad que no es complicado? Salmo 118, verso 17. Usted lo asimila, lo memoriza y lo declara. La segunda razón por la cual usted y yo hacemos nuestra esta verdad y la declaramos es porque vencemos el miedo. Cuando tú declaras: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, tú estás venciendo al miedo. David en el Salmo 53, versículo 3 afirmó: en el día que temo, yo en ti confío. No dijo David: yo nunca temo. Era un soldado, era un hombre de guerra y todas las batallas que enfrentó las ganó. Pero el miedo frecuentemente llegó a su corazón.
De manera que David no dejó de aceptar el miedo. No cerró los ojos y nunca dijo él, jamás tengo miedo. No, dijo él, en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo confío en Dios. No es que no tenga miedo, es que no voy a dejar que el miedo me controle. No voy a dejar que el miedo me subyugue. No voy a dejar que el miedo me pisotee. Por eso en el día que temo, yo busco a mi Padre y me refugio en Él y experimento de parte de Él la gracia para levantarme. ¿A cuántos de nosotros el miedo nos ha visitado en estos días? De pronto llega el miedo, no toca la puerta de tu casa, no toca el timbre, no se mete por la ventana, sabrá Dios por dónde se metió, pero de pronto te encuentras platicando con él y te dice, oye, ¿ya supiste? Ya van 3 millones de infectados del coronavirus en el mundo. 3 millones. Oye, ¿ya te enteraste? Son 200,000 muertos. O sea, 200,000 muertos, son una barbaridad por el coronavirus. ¿Ya te enteraste que en México son 13,000 las personas infectadas? Pero de acuerdo al modelo Centinela, multiplícalo por 8 y andamos como en 100,000 infectados. Oye, ¿ya sabes que son 1,300 personas fallecidas en México por el coronavirus? Y el miedo está platicando contigo. Y te dice, oye, ¿te acuerdas que la semana pasada platicaste con tu compadre? ¿Qué crees? Dio positivo en el examen. ¿No empiezas a sentirte así como que te duele aquí? Como que tienes una tos seca. No sientes aquí como en la garganta como un coronavirus que se te atraviesa. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un ataque de miedo, de pánico? Porque el enemigo va a buscar acabar con tu seguridad, con tu confianza. Y el miedo va a infiltrarse en tus pensamientos. Te va a buscar robar la paz del corazón. ¿Cuántos de nosotros no empezamos a toser y de pronto nos espantamos? Estornudamos y dijimos, Dios de la gloria, ¿qué pasa conmigo? Empezamos a tener un dolor y decimos, ¡ay Dios, no! Hay hermanos y hermanas con el doctorado en ser hipocondriacos. Tienen una capacidad impresionante para inventarse enfermedades. Dios los guarde en este tiempo. ¿Sabe usted que de acuerdo a lo que la ciencia determina, escuche, esto es un dato científico, el miedo hace que tu sistema inmunológico se debilite? No, usted no me escuchó. El miedo hace que tu sistema inmunológico se debilite. ¿Qué significa esto? Significa que una persona miedosa es más vulnerable a enfermarse. Si tú eres una persona que está siempre con el pánico, ay esto, ay lo otro, ay no me vaya a dar, ay ya me dio, ay quién sabe a dónde se me metió. Si hay esa actitud en tu corazón y esa reacción, vas a pasar días muy complicados. Pero en lugar de que tú digas, ay ya me infecté, ay quién sabe qué me va a pasar, tú dices, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. En lugar de que el miedo distorsione tu realidad y te lleve a decir cosas que hacen que el pánico se acreciente en ti, tú declaras la verdad. Estoy vivo y voy a vencer la muerte y voy a platicar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿A qué puede orillarnos el miedo?
El día de ayer leía una noticia de una persona radicada en Tamaulipas, en Mante, Tamaulipas. Saludos a los hermanos de Tamaulipas, les queremos. Esta persona a la que me refiero fue una noticia de algo acontecido el viernes. Bueno, resulta que él era un comerciante que vendía tacos afuera de una tienda de autoservicio. Bueno, resulta que cerraron la tienda de autoservicio y al cerrar la tienda de autoservicio se quedó sin trabajo. Y él, desesperado por las deudas, fue y se ahorcó. Se suicidó. La esposa, al entrevistarla, fue la que comentó que él se sentía muy deprimido por haber perdido el trabajo y las deudas eran grandes y no sabía cómo enfrentarlas y terminó ahorcándose. Ahora piense por un momento, no en la persona que se ahorcó, sino en la familia. ¿El que él se haya ahorcado ayudó a la familia? ¿En qué manera el miedo es responsable de las peores decisiones? ¿En qué manera el miedo hace que en lugar de que tomes decisiones pensadas, reflexionadas, decisiones que te hagan bien, decisiones que bendigan a tu familia, es responsable de que las decisiones sean las peores? No dudo que en este tiempo complicado hay personas que por el miedo van a buscar en el suicidio una alternativa. Nunca toques esa puerta. El Señor tiene cosas para ti. No puedes albergar en tu corazón el pánico que te lleve a rechazar la vida. Sé valiente, enfrenta tu realidad y reconoce que el Señor está contigo. Reconoce que no te ha dejado, puesto que no lo ha hecho y nunca lo va a dejar. Y cuando el miedo se frote las manos al pensar que ganó la batalla en contra tuya, te pones de pie y le dices: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El miedo no te va a ganar la batalla, porque estás lleno de la convicción de que el Señor está contigo, de que no te ha dejado y de que jamás te va a dejar. A Él todo honor y toda gloria en todo el tiempo, mediante Cristo Jesús. Amén. Y esto me lleva a la tercera razón por la cual debemos tener en nuestra boca esta expresión, y es por la siguiente: cuando tú dices no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, te estás extendiendo hacia el futuro. Hay tres aseveraciones que este versículo contiene. La primera es una negación a algo malo: no moriré. La segunda es una afirmación a algo bueno: sino que viviré. Y la tercera es una extensión hacia tu futuro, cuando dices: y contaré las obras del Señor. Pablo escribió en Filipenses 3:13: extendiéndome a lo que está delante. Debes entender que esta situación es absolutamente temporal. Debes creerle a Dios por un extendimiento a lo que está delante. Lo que estamos viviendo, aunque es algo incómodo, aunque su duración se extienda, va a tener un final. Lo importante es que tú y yo aprendamos a vislumbrar el futuro y disfrutar lo que el Señor hará, porque
tú dices, contaré las obras del Señor. Un día tú vas a platicar lo que pasó en el 2020. Vas a tener un montón de gente a tu alrededor. Tal vez sea el 2030 y tantos o 2040 y tantos, no lo sé. Vas a tener mucha gente, le vas a decir, déjenme les platico lo que pasó en el 2020. Sobrevivimos a una experiencia terrible, funesta, pero aquí estamos, les voy a platicar. Y entonces tú contarás las obras del Señor. Lo que está diciendo David es, el escritor de este salmo es, voy a superar la crisis. Y cuando la supere, voy a testificar las maravillas del Señor. Extiéndete hacia el futuro. Vas a volver a caminar por los parques. Vas a volver a ir al mar. Vas a volver a caminar sobre la arena. Vas a volver a disfrutar pasear en coche. Vas a volver a disfrutar subirte a un avión. Vas a volver a viajar al extranjero sin el miedo, el pánico de un contagio. Vas a estar otra vez viendo a personas de cerca que hoy las ves a través de una aplicación. Pero lo mejor, vas a volver a congregarte. Vas a volver a alabar. Vas a volver a disfrutar con tu iglesia, con el pueblo de Dios, del Dios del pueblo. Vas a volver a energetizarte con la presencia del Señor en medio de la amada iglesia. Va a volver tu boca a llenarse de alabanza, porque tu Dios está haciendo algo maravilloso. En el Salmo 126 dice, seremos como los que sueñan. Y Dios hará esos sueños una realidad. Ahora parecen lejanos, no sabemos cuándo, pero esos sueños se van a verificar. Y qué importante es que tú hagas personal, hagas tuya esta verdad. Las pruebas que hoy enfrentamos serán las victorias que mañana platicaremos. Las crisis que hoy vivimos se convertirán en las historias que nuestra familia escuchará. Los desafíos superados se convertirán en nuevas alabanzas que entonaremos con lágrimas al bendecir a nuestro Dios. Reflexione conmigo. El presente es una etapa que no dura permanentemente. Llegará el tiempo en el que esto que estamos viviendo se convertirá en el pasado. Quiero terminar haciendo referencia a un personaje maravilloso de la Biblia que se llamó José. Lo conocemos como José, el soñador. Usted sabe, Dios le había dado sueños y él creyó esos sueños. José supo que los sueños que Dios le había dado habrían de convertirse en una realidad. Y entonces, mientras el grupo Alabanza se ubica, les platico 3 escenarios. Primer escenario: los hermanos de José, llenos de envidia, ponen a José en un pozo. Qué situación tan terrible. El que había disfrutado todo el tiempo de libertad, encontrarse en un pozo varios metros de profundidad, lleno de cieno, de lodo, con un aroma nauseabundo, estando en una situación crítica. Ahí está metido en el pozo, pero él tenía sueños y él sabía que sus sueños eran realidad. De manera que a pesar de que estaba en el pozo, le creyó a Dios y él se extendió sabiendo que Dios un día iba
a cumplir esos sueños. Se extendió hacia el futuro y lo creyó. ¿Y sabe qué? Salió de ese pozo. Segundo escenario. Después de estar en el pozo, lo venden y llega a casa de Potifar. Usted conoce la infamia que le levanta a la mujer de Potifar y llega a la cárcel. Del pozo a la cárcel. Y en la cárcel, nuevamente un escenario antagónico. Un escenario agresivo. Nadie puede decir cantando y riendo, estoy en la cárcel. Por supuesto que no. Y José no fue la excepción. Por supuesto que se sintió mal, se sintió afectado, porque este segundo escenario fue terrible. Estaba ahí por mucho tiempo. Sin embargo, aunque estaba en el pozo y su presente era hostil, salió del pozo. Y el segundo escenario, aunque estaba en la cárcel y su presente era hostil, recordó sus sueños y le creyó a Dios y salió de la cárcel. El tercer escenario, después de que sale de la cárcel, Dios lo proyecta a ser, después de Faraón, el segundo hombre más importante en Egipto. Y llega el cumplimiento de los sueños de Faraón. Y vienen los 7 años de vacas flacas. 7 años de vacas flacas. Y cuando están pasando estos años, si bien había habido provisión en el tiempo de las vacas gordas y habían sabido ahorrar cuando había abundancia, cuando llegó el tiempo de las vacas flacas, seguramente más de una ocasión José preguntó: ¿cuándo Dios terminará esto? Carencia, hambre. Aunque en Egipto había abundancia, en el resto del mundo había escasez. Pero él le creyó a Dios porque Dios le había dicho algo, lo declaró. Y los 7 años de vacas flacas concluyeron. Y hubo otra vez abundancia. Querida familia, ninguna etapa es permanente. Ninguna. Todas son etapas. Eclesiastés 3 habla de 28 tiempos. Situaciones que cambian, la vida cambia. Ninguna etapa de enfermedad es permanente. Ninguna pandemia es eterna. Querida familia, saldremos adelante. Pero cuando usted hace suya esta palabra, se apropia esta verdad y usted declara esta verdad y dice, el Salmo 118, versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Usted se levanta creyendo al Señor. Usted ahuyenta la muerte. Pero también cuando usted se planta en esta verdad, usted ya ahuyenta el miedo. Pero cuando usted se planta en esta verdad, usted también se extiende al futuro y le cree a Dios. Porque lo mejor, oh Dios de los cielos, lo mejor, querida familia, está por venir. Póngase de pie ahí en su casa, póngase de pie ahí en su sala, y quiero que conmigo juntamente levante las manos y le diga a Dios, yo te creo, yo creo que no moriré, yo creo que viviré, yo creo que contaré tus obras, creo que voy a salir adelante. Verbalice esta verdad, no acepte enfermedad, no acepte miedo, que no sucumba su seguridad. Al contrario, plántese y esté firme en eso que Dios ha establecido para usted. ¿Por qué no le dice al Padre en esta mañana, Dios, te doy gloria, te doy alabanza y te doy gracias? Y en esta hora declaro, oh Dios, que tú eres verdadero. Hago mía tu palabra. Tu palabra está en mi boca y yo la declaro. Y yo te creo, Dios del cielo, porque voy a vivir, porque no voy a morir. Yo te creo porque voy a contar tus obras.
y te bendigo por ello, Dios del cielo, y te doy la gloria y la honra y el honor. En el nombre de Jesús, querida familia, que la paz del Señor llene tu corazón, que la presencia de Dios llene tu corazón. Haz tuya esta verdad, declárala con tu boca, créela en tu corazón. Amén.